Buenos días. Buenos días. De antemano presentamos disculpas por el retraso en el comienzo de la actividad de este salón y agradecemos su paciencia y por estar con nosotros. Les damos la bienvenida nuevamente al Salón Antioquia 2 para esta jornada final de la Semana de la Salud Ocupacional, Reflexión, Madurez y Nuevos Desafíos. Les saludamos en nombre de la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental, CSOA. La Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental está conformada por la Asociación Colombiana de Higiene Ocupacional, ACHO, capítulo Antioquia, la Asociación Colombiana de Seguridad Integral, ASASI, la Sociedad Colombiana de Ergonomía, capítulo Antioquia, y la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo, capítulo Antioquia. Durante 23 años, la Corporación de Salud Ocupacional y Ambiental ha trabajado por llevar a cabo jornadas académicas para la actualización, análisis y reflexión de los conceptos de los profesionales del sector, liderando procesos de innovación. Les invitamos a hacer sus publicaciones en redes sociales usando el hashtag numeral 30SSO. En esta tercera jornada tenemos para ustedes varias actividades de gran interés que les permitirán cerrar de la mejor manera su participación en el evento más importante de seguridad y salud en el trabajo de Latinoamérica, el cual tiene entre las marcas participantes a Colmena Seguros, Ergoyes, Saventis, Serentia Seguros, Cultura Segura, Conintec, Cóndor, Sura ARL, Way Group, Calzado 70, High Tech, Intecom, AXA Colpatria, Prepsis, Universidad de Antioquia, Cetaima Colombia, Colsanitas, Well, Positiva Compañía de Seguros, Actura, Deltal Plus, Seguros Bolívar, Secur App, Ergo and Health, WWF y Electrolit. Recuerden ir recopilando sus preguntas para formularlas en el espacio adecuado para ello, tanto quienes se encuentran en nuestro auditorio como quienes están participando de manera virtual. Y aprovecho este espacio para darle la bienvenida a todas las personas que en este momento se conectan a través de streaming. Es un placer para nosotros que desde sus casas o desde los lugares que se encuentren por no poder presenciar en este momento el evento acá en el Hotel Inter Medellín, agradecemos también su participación y ya saben que pueden formular sus preguntas a través del chat. También los invitamos a que sigan a la corporación a través de todas las redes sociales de la Corporación de Salud Ocupacional Ambiental y recuerden que en Facebook nos encuentran como Corporación SOA. Muy bien, la primera actividad de este viernes en este salón viene de la mano del doctor Henry Murray y se titula Políticas Culturales para la Seguridad y Salud en el Trabajo. A continuación, la reseña profesional de nuestro conferencista. Henry Murray es filósofo con PhD en Ciencias Sociales, en Ciencias Humanas, gestor, gerente de proyectos y servidor público, con más de 20 años de experiencia como líder en el desarrollo de proyectos y políticas públicas de cambio cultural y comportamental en más de 70 ciudades del mundo. Ha desarrollado una teoría cultural sobre la influencia de las normas sociales en los comportamientos de los seres humanos, utilizando los aportes desde la investigación social de vanguardia. Ha aportado una mirada innovadora para entender los problemas de confianza y cumplimiento de normas en América Latina. Su trabajo ha sido reconocido por medios internacionales como el New York Times, The Washington Post, la BBC, Der Spiegel, Internazionale de Italia, Deadline, Televisión Australiana y NHK de Japón. Démosle entonces un caluroso aplauso de bienvenida a nuestro conferencista. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Es muy placentero estar aquí compartiendo este interesante recorrido que hemos hecho con Positiva
con la idea de traer los conocimientos de vanguardia en investigación en ciencias sociales para la prevención y la promoción de la salud en el trabajo. Pues yo trabajo desde hace rato en el tema de cultura. El concepto de cultura es amplio y prolijo. Hace poco se realizó un gran foro de empresarios en Bogotá, y algunos de los empresarios que asistieron, oiga, todo el mundo dice que la cultura es lo más importante, pero no terminé entendiendo qué es la cultura, ¿sí? Algo así pasa con este concepto tan interesante que vamos a tratar hoy. Sí, la cultura es importante, y para quienes trabajamos en temas de comportamientos y prevención de accidentes y queremos mejorar la seguridad, la salud en el trabajo, pues el tema de cultura es un tema fundamental, pero no es muy claro qué entendemos por cultura siempre. En los últimos 20 años se ha producido una profunda revolución en la investigación social en el mundo. Algunos denominan a esta revolución la revolución cognitiva en las ciencias sociales, otros lo llaman la revolución experimental, pero eso que se denomina como revolución, ¿de qué trata? Es que las ciencias sociales cada vez han buscado ser ciencias más rigurosas y construir conocimientos más sólidos empírica y experimentalmente. El concepto de cultura también ha estado inmerso en ese avance, en esa evolución reciente, y voy a contarles algunas de las cosas que sabemos que nos permiten entender específicamente qué es la cultura. Por ahora, cuando hablamos de cultura, me gusta mucho este meme que es muy famoso, y es, cuando hablamos de cultura no podemos señalar a alguien como que el problema cultural es de ese, no. Cuando hablamos de un problema cultural estamos hablando, es lo que pasa con todos nosotros, ¿sí? El problema cultural es el problema de la colectividad, el problema del grupo, el problema de una comunidad cultural de referencia. Entonces la cultura es por definición colectiva, ¿no? No se puede decir es que la cultura de este o la cultura de este, la cultura de este, como a veces se utiliza, es distinta, no. La cultura es lo que nos hace entendernos, el universo en el que todos nos igualamos, y hay algunas cosas que hacen parte de nuestra cultura virtuosas y otras hacen parte de nuestra cultura que podemos considerar problemáticas, ¿cierto? Como les contaba, en los últimos 30 años se ha producido una revolución en la investigación social. Esto se da en parte porque algunos científicos después de los 50, empezando por psicólogos cognitivos y psicólogos sociales, les dio por hacer experimentos sociales, cosa que era muy problemático o visto con algo de prevención, porque hacer experimentos con los seres humanos pues no es cualquier cosa, ¿no? Pero a algunos psicólogos les pareció interesante, oiga, ¿y por qué nosotros no probamos nuestras tesis así como hacen los físicos, los químicos? Y es que nuestras verdades deben poderse corroborar en un laboratorio, con condiciones controladas. Nuestras tesis sobre lo que se supone que debería hacer la gente deberían funcionar. Con todas las prevenciones que ocurrieron y que existieron en ese momento, igual unos psicólogos empezaron a hacerlo. El más famoso tal vez es Solomon Asch, profesor de la Universidad de Yale, que hizo el famoso experimento de Asch. Lo que empezó a pasar en ese ejercicio experimental es que en los experimentos la gente se comportaba distinto a como nuestra teoría social decía. Es decir, la psicología tenía unos paradigmas sobre lo que se supone que debería hacer la gente en ciertas condiciones, y cuando se realizaban los experimentos la gente se comportaba diferente. Alumnos de Solomon Asch hicieron otros experimentos, probaron otras teorías y lo mismo. Supuestamente esto es lo que dice la teoría psicológica, y en el experimento daba distinto. Y así, esto con algo de sospecha fue cundiendo hasta que otros científicos sociales les dio por hacer esto. Sociólogos en Estados Unidos, eso aquí no se conoce mucho, pero los sociólogos hicieron experimentos en los 60, en los 70, Harold Garfinkel, Erving Goffman, y pasa exactamente lo mismo. Supuestamente la teoría sociológica decía que esto debía pasar y no pasa. Y los últimos en llegar fueron los economistas, que en los 80, en los 90 empezaron a desarrollar lo que se conoció como economía experimental, y lo mismo. La teoría económica decía esto, en el experimento la gente se comportaba distinto a la teoría. Entonces, esto empezó a generar un cuestionamiento frente a la teoría social. Tenemos un poco de carreta en la teoría social, y cuando vamos a utilizarla, cuando vamos a mirar en la práctica, pues la gente no se comporta como se supone que debería comportarse. Y empezaron a desarrollarse conceptos, teorías,
que pretendían ser mucho más fuertes experimentalmente y que eran corroboradas en laboratorio, ¿cierto? Esto empezó a generar un remesón muy grande en nuestros paradigmas en teoría social y a principios de los años 2000 se dio una gran crisis en economía en particular, porque algunos teóricos empezaron a decir, oiga, si la ciencia con la que se toman las decisiones de gobierno, la ciencia con la que se gobierna es la economía, y resulta que nos están mostrando economistas experimentales que la teoría económica está mal, o por lo menos es incompleta, pues esas recomendaciones de gobierno que estamos haciendo basados en los presupuestos de la economía pueden ser problemáticos. Esto generó un cisma muy grande y en el año 2015, por primera vez el Banco Mundial hace una publicación haciendo un mea culpa. Esto es muy interesante. El Banco Mundial hace la publicación del informe del desarrollo mundial del planeta, por primera vez haciendo una suerte de salvedades. ¿Qué dice ahí? Colegas, la hemos embarrado, porque ya es demasiado evidente que todo este trabajo de investigación contemporáneo nos está mostrando que muchas de nuestras teorías económicas están mal fundamentadas o en algunos casos hasta son falsas y tenemos que empezar a revisar muy bien con qué estamos tomando decisiones de gobierno. Este documento lo encuentran ustedes en internet gratuito, está en todos los idiomas posibles. En español se llama Mente, Sociedad y Conducta y básicamente es una recopilación de hallazgos de investigaciones de los últimos 30, 40 años de investigación social que muestran que tenemos que empezar a pensar distinto en términos de cómo explicar el comportamiento de las personas. Básicamente en este documento lo que más se critica es el modelo del sujeto racional, que nuestras decisiones son calculadas, maximizadas de utilidad, toda esta idea de la economía. Otra idea potente es que se introduce fuertemente la noción creada por Daniel Kahneman de pensamiento automático, es decir, nosotros creemos que nuestro pensamiento es todo controlado, todo reflexivo, todo voluntario, y buena parte de la investigación cognitiva lo que nos ha mostrado es que lo que más maneja nuestro cerebro es información automática que no es del todo controlada por nosotros. Son procesos mentales, un pensamiento, pero es un pensamiento que no es del todo consciente y voluntario. Ya les cuento un poquitico más algunos de estos temas. Y la otra gran conclusión del documento del Banco Mundial es que tenemos que entender que nuestro comportamiento es tremendamente social. Somos seres sociales y estamos influenciados por la cultura. Voy a contarles algunos de esos hallazgos en más detalle y por qué eso influye en quienes trabajan sobre temas de normas, procedimientos, comportamientos de prevención en seguridad y salud del trabajo. Bueno, quiero presentar al personaje más importante en esta conversación. Este es el profesor Daniel Kahneman. El profesor Daniel Kahneman murió hace 3 meses, 4 meses, pero antes de morir podía ser el intelectual más influyente vivo en el mundo. Daniel Kahneman es buena parte responsable de toda esta revolución de la investigación social de los últimos años. Es el primer psicólogo que se ganó el Premio Nobel de Economía, porque en los años 80 empezó a desarrollar una suerte de psicología matemática que cuestionaba un poco los paradigmas clásicos de la economía y él empezó a estudiar los fenómenos de decisiones no racionales, mostrando que buena parte de nuestras decisiones en el día a día no se pueden atrapar en el modelo económico del sujeto racional. Este es el libro más famoso de Kahneman, súper vendido, se llama Pensamiento rápido y pensamiento lento, y ahí plantea una idea que es fundamental en toda esta conversación. Kahneman organiza toda esta conversación de la investigación social contemporánea en 2 categorías del pensamiento. Esta es una idea vieja que en 1912 había sido propuesta por Freud, pensamiento consciente, inconsciente, no es una idea totalmente nueva. El tema es que la idea de consciente o subconsciente había sido un poco cuestionada, en particular por filósofos cognitivos, porque nunca encontramos el cajón guardado en donde estaba supuestamente la información del subconsciente. Entonces, lo que hace Kahneman es plantear la idea de nuevo, pero en términos distintos. Sí, hay 2 formas
de procesar información. Su cerebro tiene dos tipos de información, pero no es que una esté súper consciente y la otra esté en un cajón Gardano, sino es la forma en la que se procesa la información la que las distingue. Es decir, hay pensamiento rápido y pensamiento lento. Es el mismo cerebro, pero manejando, procesando información de dos maneras distintas. ¿Qué es el pensamiento rápido? Es automático, es involuntario, es intuitivo, no es racional, no se puede apagar. Es rápido frente a estímulos, es decir, usted encuentra un estímulo y reacciona su cerebro inmediatamente. Y en este pensamiento rápido, que es el tema de mi tesis doctoral, se pueden explicar fenómenos como las normas sociales. Las normas sociales tienen que ver con las normas de etiqueta, por ejemplo. Si a usted se le cae un pedazo de huevo en la camisa, usted se avergüenza. Eso es todo pensamiento automático. Son milimétricas normas de comportamiento que deben funcionar bien para que usted se sienta encajado. Y si no funciona así, pues hay una señal ahí automática que le dice la estás embarrando. Entonces hay pensamiento rápido, pensamiento automático y hay pensamiento lento, dice Kahneman. Lo que hemos llamado racionalidad o pensamiento consciente en la teoría social regularmente es pensamiento lento. Es donde están las deliberaciones reflexivas, es con el que usted lee un libro, ¿no? Pensamiento lento. Cuando usted se pone a hacer un cálculo de una derivada, está haciendo el pensamiento lento. Y sí, existe el pensamiento lento, que es controlado, es voluntario, es deliberado, es racional, se puede apagar, usted puede decir, uy, ya no voy a pensar más en eso. Sí, usted puede controlar su pensamiento lento, su pensamiento más consciente. Ahí están las normas legales, por ejemplo, usted sigue normas legales automáticamente, usted, si hago esto, una multa, ¿no? Entonces, esta idea de dos tipos de pensamiento es fundamental porque con los años nos hemos dado cuenta de una cosa que es importante que ustedes tengan en cuenta. El 99.9% de información que procesa su cerebro en el día a día es pensamiento rápido, es pensamiento automático. Su cerebro en muy pocas ocasiones, con muy pocos temas, muy pocos minutos, es pensamiento lento. Lo que pasa es que el otro es tan voluminoso y potente que usted no se da cuenta, ¿sí? Pero, por ejemplo, ¿cómo opera el pensamiento rápido? Aquí nuestro vicepresidente está en la primera fila, ¿cierto? Y nuestro director de bienestar de la rama está allá atrás, ¿cierto? En la última fila, Raúl. Yo sé que él está aquí en la primera fila y hasta al fondo. ¿Yo por qué sé que él está más cerca que Raúl? Parecería una pregunta tonta, ¿no? Yo sé que él está más cerca, usted dice, obvio. Pero ¿cómo hace ese cálculo mi cerebro? Yo tomo una regla, hago unos cálculos de centímetros. No es un pensamiento lento en ese sentido. Es porque hay cierta información de la luz, sombras, colores, que mi cerebro ha aprendido a entender, esto es más cerca y esto es más lejos, ¿sí? Detectar que una persona está más cerca que otra, si hay un sonido, hay un grito que se dispara a mano derecha, yo volteo, todo eso es pensamiento rápido. ¿Cuáles son las instrucciones que mi cerebro le da a mi cuerpo para caminar y no caerme aquí? Puro pensamiento automático. Yo no estoy calculando, a ver, en este piso que es como de un polímero de tales características, yo debo pisar así. No, pero mi cerebro sí hace ese procesamiento de información. Él sabe cómo debo caminar en un piso liso, cómo debo caminar en una alfombra, cómo debo caminar en un piso más mojado. ¿Por qué? Pues porque él ha aprendido a que la información que va recogiendo le produce ciertas decisiones, cierta información que determina acciones en mi comportamiento, ¿sí? Entonces el pensamiento rápido es voluminoso y muy importante para poder vivir, ¿sí? Y se construye a partir de información, es un proceso de iteración asociativa, ¿sí? Información, y él va, es por aquí la cosa. Él va aprendiendo casi que yo sin darme cuenta, ¿sí?
Lo que llamamos IA, esto es interesante, lo que llamamos inteligencia artificial hoy día se parece más al pensamiento rápido que al pensamiento lento. Durante mucho tiempo quisimos hacer máquinas a punta de procesamiento lento, cómputo por cómputo, ¿no? Y después a alguien se le ocurrió, oiga, pero si cogemos grandes cúmulos de datos y los empezamos a comparar, ¿no será que puede aprender una máquina más? Y así funciona la IA. Es pensamiento asociativo que se parece más al pensamiento rápido. ¿Por qué es importante saber que la mayoría de información que procesamos en nuestro día a día es pensamiento rápido? Porque casi que todas las políticas de cultura organizacional, todas nuestras decisiones de gobierno, todos nuestros ejercicios de campañas en las empresas le hablan es el pensamiento lento. Porque creemos que la reflexión racional, explicarle a la gente cosas, ¿no? Argumentar cosas, es como la única manera para conducir, dirigir comportamientos o hacer que las personas se comporten en cierta dirección. Voy aquí a poner unos ejemplos de qué es pensamiento rápido y qué es pensamiento lento para que chequemos. Esto es tomado del libro del premio Nobel Daniel Kahneman, no son cosas muy complejas, pero ¿qué es pensamiento rápido? Ver que un objeto está a una distancia de otro, eso es puro pensamiento rápido. Localizar una fuente de sonido específico, si alguien grita yo me volteo, yo no tengo que hacer un cálculo a tantos grados de mi cabeza ocurrió, no, yo no sé por qué, pero yo sé que de allá salió un sonido. Comprender frases sencillas como guerra ahí, porque siempre decimos lo mismo, porque hay un ejercicio histórico de asociación de una palabra con la otra. ¿Sí? Mostrar disgusto frente a una imagen espantosa, resolver cálculos sencillos, conducir un carro en una carretera vacía o entender oraciones simples. Por ejemplo, el lenguaje. Yo estoy utilizando un lenguaje que es el español y ustedes me entienden, pero ustedes no tienen que estar, espere, esa palabra quería decir, no, el lenguaje funciona como puro pensamiento automático, uno entiende y punto, ¿sí? Usted no tiene que reflexionar si la palabra que usó, qué quiere decir, no, usted va entendiendo porque el lenguaje que usted aprendió le va diciendo qué quiere decir eso. Ejemplos de pensamiento lento. Dirigir su atención hacia alguien en un lugar ruidoso. Eso sí necesita pensamiento lento. Para eso sí necesita usted concentrarse. Usted está en una fiesta, 50 personas, mucha bulla y alguien le está hablando. ¿Qué? Eso necesita pensamiento lento. ¿Sí? Pensar hasta reconocer un sonido. Usted está escuchando ahí a la filarmónica y eso es un cello o un bajo. Eso es pensamiento lento. Estacionar en un estacionamiento pequeño. Determinar la relación de precio-calidad de un producto, usted tiene que hacer cálculos, usted tiene que deliberadamente tomar decisiones, determinar la validez de un racionamiento complejo o resolver una ecuación matemática, por ejemplo. Todo eso le hace el pensamiento lento. ¿Cuál creen ustedes que es el pensamiento que sueña? ¿Cuál es el pensamiento que sueña? Cuando usted sueña, ¿cuál es el pensamiento que está activo? ¿Quién cree que el rápido? ¿Quién cree que el lento? El lento no, el lento se apaga. Acuérdense que el rápido no se apaga. Cuando se apaga el lento, el rápido está ahí, por eso usted sueña, ¿sí? El lento, una de las características que Kahneman nos plantea es que el pensamiento rápido no se puede apagar. Usted no puede decir, ya voy a dejar de pensar en... No. El pensamiento rápido nunca se apaga. Por consiguiente, el que él sueña es el rápido. ¿Por qué es importante esta caracterización, colegas? Porque lo que llamamos cultura, con tanta rimbombancia en todos los escenarios, es fundamentalmente pensamiento rápido. Es pensamiento mucho más automático, mucho más aprendido por iteración, es mucho más colectivo y mucho más inconsciente que el pensamiento lento. Usted no adquiere atributos culturales por argumentos racionales, en un ejercicio de reflexividad. Usted aprende una cultura simplemente por estar en un ejercicio de experimentación permanente en una cultura común. La cultura es fundamentalmente pensamiento automático. ¿Y qué elementos debemos recoger de la cultura para esta conversación? En el laboratorio que estamos trabajando en Positiva, que es la unidad de cultura y ciencias del comportamiento,
hemos entendido que hay 3 elementos fundamentales de lo que llamamos cultura, que debemos recoger de la investigación social contemporánea. El primero es qué son las normas sociales. Para entender la cultura usted tiene que entender cómo operan las normas sociales y qué son y por qué son tan importantes para entender comportamientos colectivos. Lo otro es el pensamiento automático y por qué el pensamiento automático genera cosas como los sesgos, ¿no? Nuestra reflexión sobre las personas, nuestra interpretación de las personas en el día a día no es objetiva y racional. Hoy día sabemos eso. Tenemos sesgos. Psicólogos y psicólogas habrán escuchado de esto, ¿no? Su pensamiento es sesgado. Es decir, el mismo texto, el mismo argumento dicho por 2 personas distintas, a usted le gusta uno y no le gusta otro. En experimentos que hice con maestros hace unos 10 años, cogimos un ensayo, el mismo ensayo, y le cambiamos simplemente el nombre de quien lo escribió, simplemente. Supuestamente era para hacer un concurso de alguien que quería ser asistente académico mío, y a algunos maestros les pedimos que nos ayudaran a calificar. Ejercicio fácil, el mismo ensayo y randomizamos 4 nombres que creamos con mi equipo de trabajo. Los nombres tenían una carga simbólica que podrían decirnos quiénes son esas personas. Entonces los estudiantes supuestamente que habían escrito sus ensayos eran Johnny Murillo Charrupí, estudiante de último semestre de Sociología de la Universidad Tecnológica del Chocó; Mariana Santos, estudiante de último semestre de Antropología de los Andes; Milady Tinjacá, estudiante de último semestre de Ciencia Política de la Javeriana; y Omar Zipagauta, estudiante de último semestre de Ciencia Política del Rosario. Nombres inofensivos, ¿no? Son nombres cualquiera. No, pues con el mismo ensayo cambiamos los nombres, hicimos un ejercicio de random, un ejercicio matemático para encontrar estabilidad con esos datos y miramos cuál es la evaluación promedio que tenía Johnny en un grupo de 160 profesores, cuál es la evaluación promedio de Mariana, cuál es la evaluación. El promedio acumulado de Mariana fue de 8.2, el promedio de Johnny fue de 6.5, con el mismo ensayo. Nuestra interpretación de las personas no es objetiva, es sesgada. ¿Por qué Mariana la evaluaban mejor? Hoy día sabemos que los sesgos están en toda la cultura organizacional, los procesos de selección, las evaluaciones de desempeño, los procesos de inclusión de personal, el manejo de reuniones. Hay investigadores que se han dedicado, por ejemplo, a mirar que, por ejemplo, las mujeres son más interrumpidas en las reuniones que los hombres, ¿sí? Todo eso ocurre a través de puro pensamiento automático. Tenemos que entender eso para entender qué es la cultura. Y lo más complejo, que yo voy aquí a dar unas puntadas, advierto, pero este es un ejercicio de divulgación, no es una clase para generar expertos en cultura, entonces tienen que ir al laboratorio de Positiva después para entender esto un poquito mejor. Pero todo esto funciona porque la cultura es nuestro sistema de significado que nos permite entender el mundo. Yo no me doy cuenta, pero hay un lenguaje, hay una estructura simbólica que me crea mi cultura, con la que yo leo el mundo, juzgo el mundo y me relaciono con el mundo, y eso es más automático e inconsciente. Sobre estos 3 temas voy a hablarles. Entonces, primero, las normas sociales. ¿Qué son las normas sociales? Las normas sociales tienen que ver con la influencia de los otros en mi comportamiento. Entonces, de las normas legales y las normas morales se habla mucho en el mundo de la seguridad y la salud en el trabajo. Ya con muchos de ustedes se está hablando, es un mundo súper regulado, ¿no? Y a veces creemos que por hacer cierta norma, eso ya se va a resolver. ¿Sí? Eso es una parte importante, pero no es toda la realidad de los seres humanos. No todo lo que hacemos existe o deja de existir por la existencia de una norma legal. A veces existe una norma formal y nadie la cumple. Entonces la pregunta es, ¿por qué no la cumple la gente? No, hay que hacer concientización. Entonces avanzamos en la idea de la moral. Pero la tercera columna es menos conocida, es menos entendida, que es la regulación social. Entonces, la primera es normas formales, tienen que ver con multa, cárcel, sanción formal, si usted viola una regla formal. La otra es las normas morales, remordimiento, culpa,
el sentido de lo justo, lo correcto, lo que yo debo hacer, ¿no? Y la norma social es el rechazo del grupo, la aceptación del grupo. Bueno, como para hacer un poquito más divertido esto, quiero preguntarles, todos tenemos 3 dimensiones de regulación, todos somos sensibles a las 3 reglas, ¿no? No podemos decir, no, es que aquí hay alguien insensible a tal columna, todos somos sensibles a las 3. Pero si yo les preguntara, ¿ustedes qué creen que influye su propio comportamiento? Sin comentar con el vecino o la vecina, por favor, que me dañan la muestra. Si ustedes tuvieran que escoger qué es lo que más influye de estas 3 en su propio estilo de vida, su propio carácter, ¿cuál escogerían? ¿Ya escogieron? ¿En silencio? Escojan y yo ahora hago escrutinio. ¿Quiénes creen que lo que más guía su propio comportamiento es las normas formales, las normas legales? ¿Cero manitos? ¿Quiénes creen que lo que más guía su propio comportamiento es las normas morales? Digamos 80%, 85% del auditorio. ¿Y quiénes creen que lo que más guía su propio comportamiento es las normas sociales? Ahí hay como un grupito de 10 manitos, bien, seguramente sociólogos, antropólogos, ¿no? Listos. Ahora la pregunta voy a cambiarla un poquito. Me parece interesante hacer esta otra pregunta. ¿Qué creen ustedes que guía, influye, importa más en el comportamiento del trabajador o trabajadora promedio con el que ustedes se tienen que relacionar? Ya sea directivos, jefes de seguridad y salud en el trabajo, salud ocupacional. No ustedes que están en un taller sobre cultura y comportamiento, sino los trabajadores en promedio de su compañía, el trabajador colombiano promedio, ¿sí? ¿Qué creen que guía más, influye más sobre esa persona? ¿Sí? Ya no ustedes, sino los trabajadores con los que ustedes se relacionan en Colombia. ¿De acuerdo? ¿Quiénes creen que lo que más influye el comportamiento de los otros trabajadores es la regulación legal, formal? Ahí ya aumentaron las manitos, unas 10, 15 manitos, gracias. Normas morales, 2, 3 manitos, wow, se bajó hartísimo. Y normas sociales, digamos como el 80% del auditorio. Entonces mire lo que dijimos tan interesante, estamos en un auditorio de sujetos morales, ¿no? Todos kantianos aquí, ¿sí? No somos kantianos, yo me guío por mi conciencia, por mis propios preceptos morales, pero este grupo de kantianos vive en medio de gente muy poco moral, ¿sí? Gente que hay que regular más por la ley, pero sobre todo por las normas sociales, que depende más de la vergüenza, ¿cierto? Eso se puede ver a que estamos en un auditorio de gente muy especial, ¿no? Gente que hace labores muy nobles y distintas en la sociedad. Entonces tienen derecho a pensarse un poquito distinto del resto, ¿no? Diría uno. Qué pena ser tan aguafiestas, pero en las encuestas que hemos hecho sistemáticamente, eso piensa un colombiano promedio. Un colombiano promedio piensa, yo soy un sujeto moral, los demás son más sujetos sociales y legales. De hecho, cuando yo fui monitor de Antanas Mocus en la Universidad Nacional, 1998, fuimos a un taller en la cárcel modelo de la ciudad, hizo la pregunta con 120 reclusos y dio lo mismo. Yo soy un sujeto moral, decía, los demás son más sujetos legales y sociales. Esa asimetría, eso que empecé yo a trabajar con Antanas se volvió una obsesión para mí y yo después me dediqué a estudiar si eso era estándar en el mundo, si esa respuesta era igual en todas partes. Me pregunté si es un resultado universal o si es un factor cultural. Y resulta que, gracias a la vida que me dio la oportunidad de hacer investigaciones en diferentes países, empecé a encontrar muchos países de América Latina daban igual. Yo soy un sujeto moral, yo soy correcto, los demás más por la ley y por la sociedad. Pero apareció el primer país, que fue Uruguay, en Montevideo, que la gente decía, yo soy un sujeto moral, los demás son sujetos morales. La gente pensaba más parecido a sí mismo en Montevideo. Entonces, me pregunté, ¿eso es una variable cultural? Porque puede ser distinta. Y después, en otro trabajo con Jerry Mackey en la Universidad de California, hicimos una medición de San Diego y luego en Estocolmo, y lo de los suecos fue más raro. Los suecos tienen una idea de los otros más generosa que la de ellos mismos. Es algo que nosotros no logramos entender. Pero encontré que la forma en la que nosotros
imaginamos a nuestros conciudadanos es una construcción cultural, por ejemplo. Y este dato, este resultado que en este auditorio dio así, la semana pasada en otro taller compositiva dio igual, en las encuestas que hacemos con las empresas. ¿Por qué es tan estable ese resultado en Colombia? ¿Por qué la mirada del otro es tan distinta? ¿Y por qué en esa mirada distinta del otro yo siempre soy el correcto, más moral, y los demás son menos bien comportados? No se preocupen, eso es culpa de la cultura, no es culpa de ustedes, ¿no? Pero eso hay que entender, y hay que entender sus efectos. Porque las normas sociales se construyen a partir de las expectativas que yo tengo del grupo. Y las normas sociales influyen profundamente en mi comportamiento. Este es el tema de investigación, colegas, más importante en la teoría social contemporánea. Así como la teoría de la relatividad de Albert Einstein en los años 30 del siglo XX fue lo que cambió la física para siempre y todo el mundo estaba estudiando la relatividad, algo así pasa con la teoría de normas sociales. Es el tema de investigación de punta. De los últimos 20 premios Nobel de Economía, por ejemplo, 12 o 13 trabajan alrededor de qué es una norma social. De hecho, es un tema muy importante en la investigación social contemporánea. Daniel Kahneman, quien les mostré, pero también Elinor Ostrom, Thomas Schelling, Richard Thaler, y Robinson también, el último premio Nobel que he trabajado tanto aquí en Colombia. Son académicos que están preguntándose qué son las normas sociales. Eso es muy importante en la investigación social. Es algo muy obvio cuando ustedes lo ven en el día a día, pero hemos entendido que es algo súper complejo de explicar con la teoría que teníamos. Para mostrarles qué es una norma social voy a utilizar un video que el equipo del máster me va a ayudar para que miremos esto un poco más relajadamente, ¿sí? Una norma social tiene que ver con las señales del grupo o las expectativas del grupo o la influencia que el grupo tiene en mi comportamiento. Lo que no nos damos cuenta es que nuestros comportamientos están a diario hiperregulados por el grupo. Como ustedes opinaron cuando levantaron la mano, uno quiere imaginarse como un sujeto racional, autogobernado, exclusivamente por sus propias convicciones, ¿no? Yo hago lo que yo quiero, yo hago lo que yo opino. A mí no me guía, me influye nadie, ¿sí? Yo soy Cusumbo solo, ¿no? Pero no, lo que la investigación social nos está mostrando es que somos mucho más influenciados del grupo de lo que conscientemente quisiéramos reconocer. El grupo determina buena parte de nuestras conductas e influye en nuestras decisiones. ¿Me ayudan con el video, colegas? Vamos a darle un video, es un video súper sencillo, existen versiones variadas de este video. Esta es una versión gringa como de los años 60, 70, pero muestra el efecto de una norma social en un ascensor. A unos actores se les pide que hagan algo muy raro, algo que uno nunca hace en un ascensor, pero que esperen que un sujeto experimental entre al ascensor, a ver qué efecto tiene esa conducta extraña en el comportamiento de nuestro sujeto experimental. ¿Listos? Now is a candid star. These folks who are entering, the man with the white shirt, the lady with the trench coat, and subsequently one other member of our staff, will face the rear. And you'll see how this man in the trench coat tries to maintain his individuality, but little by little, he looks at his watch, but he's really making an excuse for turning just a little bit more to the wall. Now we'll try it once again. Here's the candid subject. Here comes the candid camera staff, 3 of them at least. And this man has apparently been in groups before. His
surveys a fella with his hat on in the elevator. First he makes a full turn to the rear and Charlie closes the door. A moment later, we'll open the door, everybody's changed positions. Now we'll see if we can use group pressure for some good. Now, in a moment, on Charlie's signal, everybody turns forward. There it is. Notice they take off their hats. And now, do you think we could reverse the procedure? Watch. Bueno, es un video súper sencillo que nos muestra el poder de la influencia social. Ahora, ¿cuál es la tentación cuando uno ve este video? No, yo sí soy diferente, yo sí hago lo que yo pienso, yo sí no me... Esa es como la tentación, eso lo llaman sesgo de autoconfirmación, porque nosotros deseamos sentirnos exclusivamente gobernados por nuestra propia conciencia. Lo que es evidente en la investigación social, y como les digo, si hay un tema sólido en la investigación social contemporánea, es la teoría de normas sociales. Somos profundamente influenciados por el grupo. Inconscientemente, porque conscientemente quisiéramos sentirnos gobernados. Una de las teóricas que más ha trabajado en esto, Cristina Vicchieri, en el 2006 propuso una definición de norma social porque es el concepto que más se está usando en teoría social y no existía una definición precisa, operativa. Entonces propuso un concepto que es el que más se usa hoy día y es: una norma social es una preferencia cognitiva condicional que se activa por la confluencia de dos expectativas. Expectativa empírica, lo que yo creo que hacen los demás, y expectativa normativa, mi creencia de que si yo no me comporto así, me rechazan socialmente. Si hay expectativa empírica y expectativa normativa, se activa en su cerebro algo que se llama norma social y es muy difícil que se viole en un ser humano. El misterio es por qué. Entonces les digo que las normas sociales son las normas que más seguimos los seres humanos a diario. Las normas sociales tienen que ver con vestirnos, con cómo nos vestimos. Si pensamos en los tres tipos de normas, ¿usted combina la ropa por qué? ¿Es por norma legal? A nadie lo van a meter a la cárcel por combinar mal, cuando hay personas que creen que debería ser así, pero usted no se viste porque piense por las normas, ¿no? ¿Es un tema moral? Cuando usted piensa en la vestimenta, piensa en cómo se ve usted, piensa en vergüenza, vestirse. Si usted se imagina en la calle sin ropa, se imagina el sentimiento de vergüenza, ¿no? Entonces, el comportamiento más sagrado de los seres humanos, que es vestirnos, existe por la norma social. Pero no solo vestirse, sino cómo me visto. Cómo me visto para un matrimonio, cómo me visto para un funeral, cómo me visto para una charla en Medellín, cómo me visto para una charla en Santa Marta. Todo eso está súper regulado socialmente. Si usted llega de rojo a un funeral, no lo van a meter a la cárcel, pero lo van a mirar raro, como, ¿esta persona? ¿Sí? Es como, no entiende, ¿sí? O si usted come sin cubiertos, no lo van a meter a la cárcel, pero lo van a mirar rarísimo, ¿sí? Si usted tira el pan hoy día así, empieza a ser así hoy en el refrigerio, no lo va a meter a la cárcel. Pero es pura regulación social. Las normas de etiqueta, no sacarse los mocos, pura norma social. De hecho, ese tema es muy estudiado por sociólogos y psicólogos. ¿Por qué es tan importante temas como esos? Eso no ha sido así toda la historia de la humanidad. Norbert Elias nos enseña que eso de no sacarse los mocos es súper sancionado socialmente hace como 200 o 300 años. No, o comer con cubiertos, eso también es bien reciente. El punto es que para entender los seres humanos hay que entender las normas sociales. Y las normas sociales, que son las normas que más seguimos a diario, no tienen nada que ver con lo correcto, lo bueno, lo justo, sino con las expectativas que yo tengo del grupo. ¿Por qué eso es importante? Porque equivocadamente, cuando hacemos políticas organizacionales, muchas veces creemos que tenemos que concientizar a la gente porque le falta conciencia, le falta un respaldo moral a cierta idea. Y que basta con el respaldo moral para que las personas se comporten en esa dirección. Y esa es una idea del sentido común falsa. En 1992, dos psicólogos sociales demostraron
que comportamientos como el consumo excesivo de alcohol en estudiantes de la Universidad de Princeton existen por pura norma social, no por problemas de convicción moral. Ese es un estudio súper importante. Cuando yo hice mi tesis doctoral sobre normas sociales, y cuando usted buscaba en una base de revistas científicas a finales de los 90, Social Norms, el artículo más citado en el mundo era este, porque es el primer artículo en el que matemáticamente se muestra que el comportamiento de la gente es más explicado por la norma social que por una norma moral o una convicción individual. ¿Cómo lo hicieron? Voy a vulgarizar un poquito para explicarles. Tenían un problema de consumo de alcohol desmesurado en Princeton a principios de los 90. Y las directivas le pidieron a los científicos sociales que hicieran un estudio para ver qué estaba pasando. Con 134 estudiantes hicieron el primer estudio matemática y experimentalmente más fino para mirar el efecto de las normas sociales. A cada estudiante le analizaron sus preferencias individuales de consumo, analizaron qué pensaba el del grupo y observaron el consumo objetivo, cuánto consumía. ¿Okay? Entonces, estudiante número 1, ¿con cuántas cervezas estaría usted pleno, realizado, satisfecho y feliz? A la semana, diga lo que quiera. Yo, con 8. ¿Ok? ¿Qué cree usted que consume un estudiante promedio en Princeton? 16. Listo. Siguiente estudiante. ¿Con cuántas cervezas estaría usted pleno, realizado, satisfecho y feliz? Yo, con 8. ¿Qué piensa de los demás estudiantes de Princeton? 16. Haga de cuenta, todos decían lo mismo. Todos decían yo, 8, pero el resto 16. Realmente no había nadie que quisiera consumir 16, pero todos pensaban que los demás querían consumir 16. Ahora, ¿cuál es la verdad cultural, la verdad narrativa? Que todos querían consumir 16. A eso los psicólogos cognitivos lo llaman ignorancia pluralista, y es una mentira de la que terminamos convenciéndonos todos. Pero como las expectativas de los otros, dice la teoría de normas sociales, es tan influyente en nuestra conducta, adivinen cuánto consumían los estudiantes cuando hicieron el análisis de consumo de cervezas objetivo. Era más cercano a 16 que a 8. Es una cosa alucinante. Después de este artículo, se han hecho cualquier cantidad de investigaciones para explicar la conducta, y cada vez que se encuentra la variable que más explica la conducta, tiene que ver con la expectativa del grupo más que con la convicción individual de las personas. Comportamientos de corrupción, inicio de la sexualidad en los jóvenes. Bueno, sobre esto hay honestidad y plagio. Juan Camilo Cárdenas en los Andes, profesor de economía, hizo un ejercicio de análisis y encontró el salón en donde los estudiantes piensan que sus compañeros hacen copia, tiene más copia objetiva. El salón en donde los estudiantes piensan que sus compañeros son más honestos, tiene menos copia objetiva. Es decir, por donde usted lo mire, se ha mostrado la relación matemática entre la expectativa que la persona tiene del grupo y su propio comportamiento. Eso nos permitió explicar algo que la teoría racionalista individualista de la acción no había podido explicar, y es por qué la gente se comporta en contextos distintos de manera distinta. El colombiano que se salta la norma en Bogotá, no respeta el semáforo, se para en el andén, alquila un carro en Nueva York o en Chicago y se comporta como un príncipe. ¿Por qué? Es el mismo cerebro, la misma educación, la misma historia, pero se imagina entre distintos. Y pasa al revés también con los suecos y los alemanes. Con Mauricio García hicimos un análisis del comportamiento de transgresión de normas de tránsito de la embajada de Alemania, Noruega, Suecia, aquí, y aquí se comportan como nosotros, no como los suecos, ¿sí? Es decir, el sueco llega aquí, sí, la vaina. Entonces, somos mucho más camaleónicos en nuestra conducta, y lo que determina es la expectativa del grupo. Comportamientos como la deformación de los pies de las niñas en la China, o la infibulación, ablación, mutilación de genitales externos de las niñas en África, que trabaja Jerry Mackey, se encontraron que existen por puras expectativas del grupo. Comportamientos milenarios se pueden dar simplemente por la expectativa que yo tengo del grupo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que nosotros hacemos? Resulta que yo empecé a estudiar esto de las expectativas porque las investigaciones tanto de cultura organizacional como de cultura ciudadana me mostraban que los ciudadanos de nuestras ciudades son súper legalistas y súper cumplidores de normas. A la gente le encanta la ley y las normas en Colombia. Resulta que el indicador de gusto por la ley y las normas de ciudades como Cartagena, por ejemplo, miren,
94, cuando hicimos Estocolmo, que es la capital del país con menos corrupción del mundo, Suecia, 64%. Es decir, los cartageneros tienen 30% más de entusiasmo con la ley y las normas que los suecos. Bogotanos, paisas, todos los latinoamericanos son súper gustosos de la ley y las normas. Ahora, ¿por qué hay tanto incumplimiento práctico? Uno no entiende esto cuando uno tiene un modelo teórico ingenuo del sujeto racional, toda esta narrativa de la conciencia, porque cree que la gente hace lo que piensa, o lo que considera bueno, o lo que considera correcto. No, el comportamiento colectivo es más expresión de lo que la gente piensa del grupo. Entonces miremos estos angelitos que les encanta la ley y las normas, ¿qué piensan de sus conciudadanos? Se le pregunta, ¿más de la mitad de los ciudadanos de su ciudad son corruptos? ¿O los funcionarios públicos de su ciudad son corruptos? Sí, Cartagena, 92%. La mayoría de la gente en Cartagena piensa que todo el funcionario público es corrupto. Y este es más grave. El 67% de los cartageneros dicen que todo el ciudadano es corrupto en su ciudad. Miren las ciudades de Colombia, todas son altísimas. Más del 50% de mal pensamiento. ¿Qué es lo que más cambia de Cartagena o Bogotá a Estocolmo? Es que el sueco tiene una idea del otro más simétrica, el otro se parece más a mí y más generosa. Estamos en sociedades de soberbia moral, en donde cada ciudadano se cree que es lo máximo, que es el que entiende, que es el correcto, pero cree que vive entre un poco de gente incorrecta. Esa expectativa negativa del otro termina mediando e influenciando su comportamiento. Lo que pasa es que opera de manera un poco más inconsciente y automática, porque nuestro cerebro está creado para seguir las señales del grupo, querámoslos o no. Entonces, las empresas que hacen, por ejemplo, cuando trabajan en temas de accidentes, trabajan en un par de empresas de hidrocarburos. No tenemos el muro de los accidentes, porque es que si concientizamos a la gente y le mostramos todo lo malo que se genera por un accidente, van a comportarse mejor. No, si usted muestra accidentes y gente comportándose mal, va a contribuir a la idea de que todo el mundo incumple normas, la embarra. A veces, de manera ingenua, por no saber teoría social, con las acciones aparentemente ingenuas se hace daño. Ahora, tuvimos un debate, por ejemplo, con la gente de la alcaldía, hace poco, porque con el tema de ahorro de agua, no, regañemos y mostremos en la televisión al que no ahorra, no, eso es terrible, ¿qué va a crear eso? Más incumplimiento. Aun cuando sea el 5 o el 10%, es decir, una minoría, el que incumple, al visibilizarlo más narrativamente, usted lo que hace es aumentar el incumplimiento, por teoría de normas sociales. Cuanto más muestra incumplimiento, más normalización hay y más lo aumenta. Entonces, ojo con la agenda comunicacional con esto. Entonces, las normas sociales son importantes para entender el orden social y son lo que mejor explicaría cómo sociedades en donde la gente se cree tan correcta, en primera persona, en la práctica hay tanto incumplimiento. En el mundo de la seguridad y la salud en el trabajo, ¿qué hemos encontrado? En general en América Latina estos conocimientos están, pues son sobre todo inexistentes. Cuando estuvimos haciendo el primer ejercicio de revisión de literatura con el equipo de la Vicepresidencia de Prevención y Promoción, encontramos que no existe una publicación en español contemporánea sobre teorías cognitivas contemporáneas o ciencias del comportamiento y seguridad y salud en el trabajo. No existe en español. Todo lo que existe es en inglés. Está la del Behavioral Insight Team, que es el centro de ciencias del comportamiento más importante tal vez del mundo, y hay publicaciones sobre temas de ciencia social contemporánea y prevención y promoción. Es decir, esto es grave porque aquí en general las ARLs, quienes trabajan en estos temas, no saben de estos conocimientos recientes sobre la decisión y el comportamiento. Pero está la buena noticia y es que en Positiva estamos desarrollando el primer documento de lineamientos que se llama el modelo Pensar. El modelo Pensar es la sigla que representa un avance significativo en la mirada sobre los comportamientos, que recoge lo que se ha hecho en economía y psicología del comportamiento. Todos esos campos han aportado a lo que se llama hoy ciencias del comportamiento y ellos explican sesgos, normas sociales y demás, pero por ejemplo no explican cómo surgen los sesgos o cómo se crean las normas sociales en la experiencia cotidiana de la gente. Para eso hay que meterle otra cosa que es
lo último de sociología, sobre todo la sociología cognitiva, sociología de la acción, y estamos creando un marco teórico mucho más robusto para producir una suerte de ciencias de la decisión y el significado que nos permitan entender el comportamiento colectivo, fundamentalmente para dar respuesta a qué es la cultura. Pero estos campos epistémicos son los que están detrás de nuestro modelo pensar. ¿Qué es el modelo pensar? Voy a simplemente pasar rápidamente ya porque me quedan 10 minutitos. La P de performance. ¿Por qué hablamos de performance? Porque hay algo importante en la teoría cultural y es que el comportamiento no es solo comportamiento. El comportamiento siempre es interpretado por otros. Es decir, si usted se para al frente de una persona y usted saca un celular, eso es un comportamiento, ¿cierto? Y usted está mirando el celular mientras está hablando con una persona. Sí, es un comportamiento. Pero eso no solo es un comportamiento, es también un performance porque eso es leído por ese otro. ¿Y qué lee ese otro? A esta persona no me respeta. En nuestro proyecto estrella de la rama judicial, estamos trabajando temas de comunicación y temas de atención. El 60% de los trabajadores de la rama judicial dicen que les molesta cuando un compañero o una compañera coge un celular para hablar. Es una de esas verdades, como el problema de Princeton, es una verdad que nadie ha sincerado. La mayoría de la gente le molesta, pero no lo hemos puesto sobre la mesa. Ahora, la mayoría de la gente que le molesta reconoce que también lo hace. Es típicamente un problema cultural, ¿sí? Todos lo hacemos, aunque sabemos que es maluco. Entonces, por eso hablamos del comportamiento, no en términos simplemente de comportamiento, sino de performance. Esa es una gran innovación del modelo de positiva. Y es que tenemos que entender que el comportamiento siempre es interpretado por otros, siempre es leído por otros, siempre tiene una audiencia. Su conducta, su comportamiento tiene una audiencia. El elemento escenográfico o el elemento externo, no podemos dejarlo de lado, porque también ha pasado que con el auge de las ciencias del comportamiento se nos olvida que hay condiciones externas que tienen que ver con la seguridad y la salud. Y quienes trabajan en estos temas saben que, no, sí, puede haber temas actitudinales y puede tener la mejor actitud del trabajador, pero si usted le pone una situación insegura, objetiva, material, pues se va a accidentar. Entonces hay que mirar los elementos escenográficos y cómo se articulan con los elementos cognitivos, ¿cierto? Está el tema narrativo y es cuáles son los rollos, los relatos que nos echamos de nuestra comunidad. Porque ese es el elemento de la cultura más importante. La cultura es un relato de quiénes somos. Y buena parte de nuestra tragedia cultural en Colombia es que estamos inundados de relatos peyorativos y negativos de nuestra sociedad de contexto. El colombiano ha aprendido por cultura a rajar de su sociedad, a despreciar a su sociedad. Y eso es muy inconsciente, pero muy determinante. Miren los dichos, por ejemplo. Piensa mal y acertarás. Una cosa horrible. Espere lo peor del otro. 11º y 12º mandamiento. Horrible. No de papaya. Como toda esta gente es maluca, si usted les da oportunidad le van a hacer daño. 12º mandamiento. Antes de que le hagan daño, hágale daño a usted. Papaya puesta, papaya partida. Horrible. Es una sociedad de defraudación y de pensamiento negativo sistemático. ¿Qué llamamos colombianada, por ejemplo? Lo mal hecho, lo ordinario, lo burdo, y nos reímos. Ja, ja, hay hasta una página de colombianadas. Nadie se queja por eso porque aceptamos que lo que identifica y caracteriza al colombiano es lo maluco. Eso no puede seguir siendo así. Ese elemento narrativo de cómo narramos a nuestra sociedad es el átomo de la cultura. Tenemos que cambiar de una sociedad de narrativa de desprecio a orgullo. Un poco lo que estamos discutiendo en la rama, por ejemplo, en la rama judicial, en un proyecto muy bonito de política cultural de la rama judicial. ¿Por qué se cuenta la historia de Colombia desde Pablo Escobar y no desde los jueces y fiscales que no se torcieron un milímetro, que no aceptaron sobornos y que muchos de ellos hicieron matar con tal de defender sus convicciones morales? Esa también es la historia de este país. La juez que le puso la orden de captura a Pablo Escobar por primera vez era una juez de 25 años. Una mujer a la que Pablo Escobar le ofreció mucho dinero, mucho. Dijo no.
Después de ofrecerle dinero, le dijo, entonces la mato. Dijo, ella firmó su orden de captura y se fue del país. Yo estoy buscándola porque estoy recogiendo esta historia de memoria. ¿Por qué no contamos esa historia? Eso también es este país. Entonces, el elemento narrativo es que no podemos seguir narrándonos desde lo peyorativo. Y ojo con el tema de cultura en las empresas. No es que aquí tal cosa. Uno llega a una empresa y lo primero es, no es que aquí no, esta vaina no funciona. No, lo primero que hay que revisar es cómo estamos narrándonos como comunidad. Entender que lo narrativo, lo escenográfico y lo performativo se articulan a partir del significado del día a día, en las cosas cotidianas. No es la cultura la conversación súper abstracta del rocket science, no. La cultura tiene que ver con cómo nos hablamos. El elemento de apropiación es fundamental porque hay que generar iteración en los procesos de cambio cultural. Si usted no tiene una estrategia de iteración de un proceso, usted no puede hacer cultura y usted tiene que entender cómo son las relaciones entre comportamientos y actores. Este es un súper resumen, en detalle podemos verlo después o si nos consultan en positiva esto. En la rama judicial, que es un proyecto en el que estamos aplicando el proceso, estamos diciendo, tenemos que empezar a tener una visión robusta de la cultura, pero que se aterrice en cosas cotidianas y prácticas. Porque cambiar conductas es difícil, pero es más difícil cuando no es una conducta sino 10. Y hemos introducido una idea de acupuntura cultural. Y es, a veces los equipos de las organizaciones, las diferentes vicepresidencias, los diferentes actores que tienen que ver con la cultura, cada uno tiene su propia cultura, ¿no? Hace una semana hablaba con un grupo, no es que nosotros trabajamos en la cultura digital, no es que nosotros trabajamos en la cultura de la seguridad, no es que nosotros trabajamos en la cultura de la comunicación. Existen como 10 culturas en la empresa y cada uno tiene su propia agenda, sus propios paradigmas. Cuanto más grande es la empresa, es un desastre más grande, es como un Frankenstein y eso termina repercutiendo en el trabajador real del día a día, porque tiene 10 rollos, 10 agendas. Aquí estamos trabajando es al revés y es los problemas de productividad, de bienestar, de seguridad y salud en el trabajo, los temas de clima, deben todos poderse ver a partir de un comportamiento puntual. Y tenemos que tener la certeza de poder hacer acupuntura cultural. ¿Cuál es el comportamiento que más efecto global tiene? Porque si yo no trabajo sobre comportamientos puntuales, yo no voy a poder hacer una agenda juiciosa de transformación. En la rama, y con eso cierro, hemos llegado a la conclusión que el comportamiento más importante para empezar un proceso de cultura es trabajar en el tema de la atención. ¿Por qué? Porque la comunicación es la forma en la que nos relacionamos en el día a día los ciudadanos. Es el elemento más básico de interacción. Pero antes de comunicarnos, pues por lo menos pongámonos atención. Porque ¿cómo nos vamos a comunicar si ni siquiera nos ponemos atención? ¿Y qué hemos encontrado? Datos como el que les dije. 60% de la gente dice, y hemos estado trabajando en el tema de la atención y creemos que es el problema cultural contemporáneo. Eso lo plantea Johan Hari en el libro que se llama Atención, les recomiendo ese libro. La atención está relacionada con problemas de productividad, problemas de clima y relacionamiento, problemas de accidentalidad laboral. Hemos detectado más de 14 accidentes laborales generados por lo que se llama caída desde la misma altura y es una persona que va mirando el celular. Eso es un problema ni el berraco. Hay más probabilidad de sufrir temas de depresión, ansiedad. Una persona cuanto más expuesta esté a pantallas, bueno, esa es una conversación. Solo ese tema nos da para una conversación larga y atenta. Se puede trabajar temas de cambio cultural, pero hay que hacerlo con método, hay que focalizar, hay que llegar a prácticas cotidianas concretas y ser consciente que si bien es difícil transformar comportamientos, si atendemos conductas específicas, podemos trabajarlo mejor. Voy a dejarlo hasta ahí, colegas. Si tienen alguna pregunta, inconveniente, problema, puedo atenderlo. Gracias por su escucha y pues queríamos contarles esta experiencia innovadora que estamos desarrollando desde la Vicepresidencia de Prevención y Promoción, creando la primera unidad de Cultura y Ciencias del Comportamiento Positiva para generar un hito importante de la conversación en la inclusión de conocimientos contemporáneos de las ciencias sociales en la seguridad y la salud en el trabajo. Gracias.
Buenos días, es el momento para las preguntas, comentarios, aportes. Quien desea hacerlo, por favor, levanta la mano y con mucho gusto le cedemos el micrófono para formularla. Muy bien. Aquí. Buen día. Mirando pues como toda la panorámica, yo me hacía una pregunta. Cuando nosotros seguimos modelos, que si vemos accidentes, que si vemos un ciclista, que eso como que jala y sigue, ¿cierto? Y tendemos la tendencia a copiar modelos. Entonces, ¿qué hacemos con las lecciones aprendidas? Que precisamente lo hacemos y según esto serían contraproducentes, ¿cierto? Porque uno evidencia lo que pasa y lo hace con la intención de que el otro no siga ese modelo, ¿cierto? Pero entonces mirando todo esto ya sería contradictorio. Ya, sí, importante que plantees ese tema, porque no se trata de no ver el accidente, ¿sí? Ni hablar del accidente. Lo que estoy cuestionando es que se construye una narrativa de identidad del grupo solo desde el accidente. Ojo, ¿sí? Obviamente tenemos que analizar accidentes, yo me he dedicado años a eso. El tema es que no podemos construir un relato de una organización solo a partir de lo que salió mal, porque sin darme cuenta yo deprimo a esa comunidad. Un ejemplo claro es, hace poco estuve trabajando con temas de transparencia, con la oficina de transparencia, y yo le decía a Andrés, mire, transparencia debe empezar a hacer documentación de casos de éxito, porque si la narrativa de transparencia es solo capacitar sobre mostrar casos de corrupción y demás, eso es una parte de la realidad, pero es una parte de la realidad que distorsiona cognitivamente a la comunidad. Y es que el relato es, no, pues es que aquí todo el mundo se roba la plata. ¡No! Hay un caso de corrupción por 10.000 casos de honestidad que nunca nadie observa ni documenta. Entonces, no estoy diciendo dejemos de ver los accidentes. Ojo, es que no podemos construir una narrativa de la organización solo desde el error. Y frente a una crisis, por ejemplo, como la de agua, usted no puede mostrar todos los días al que despilfarra agua, porque eso lo único que hace es que la gente crea, ah, no, pues nadie está cooperando, pues ¿para qué coopero yo? ¿Sí? Si bien, y en todos los comportamientos críticos que yo he trabajado, en el COVID, estaba trabajando en Cultura Ciudadana en Bogotá, el 2% de la gente no tenía mascarilla, el 2%. Pero si yo llegara a construir un relato desde el 2%, y mostrando cámaras del 2%, ese 2% al cabo de 2 semanas es 15 o 20. Yo siempre decía, el 98% de la gente en Bogotá usa mascarilla. Eso es una realidad más completa, ¿me entiendes? Que te dice la verdad del que no cumple, pero te muestra la proporción del cumplimiento que hay. ¿Sí? Bogotá, por ejemplo, es una ciudad que se narra mucho desde narrativas negativas, ¿sí? Un ejemplo es el Transmilenio. Yo estuve haciendo conteos. En la única ciudad del mundo en donde se tiene estadísticas de colados es en Bogotá. Me puse yo a recoger información sobre transgresión de pasaje en Medellín, en Nueva York, en todas las ciudades hay colados. Secreto. Pero la única que se narra desde ahí es Bogotá. ¿Eso qué hace? Ah, era 7%, después se subió a 15% y después está en 30%. Todavía sigue siendo una minoría, pero claramente la narrativa de aquel mundo, todo el mundo se cola. Hice un experimento con unos profesores del Rosario que salió en un documental hace como 12 años, que fue muy divertido. En la plazoleta del Rosario pusimos pura norma social, unas empanadas en un puesto de empanadas que no tenían vendedor. Y dijimos, no puedo manipular la comida, tome la empanada y dese las vueltas usted mismo. En una chaza hecha ahí. ¿Cuál era la predicción? Hicimos entrevistas. ¿Qué pasa si uno deja un puesto de empanadas y plata? Obviamente el pensamiento negativo, ¿no? No, se roban la plata, las empanadas, el señor, todo, ¿sí? Entonces, después, Santiago, que vio eso, hizo una idea de la tienda de la confianza, porque ellos trabajaron conmigo, y en Fenalco también hicieron ejemplos pero esto era mucho más hechizo, ni decía tienda, ni nada, sino una chaza normal. Y las predicciones eran todas negativas. Teníamos 102 empanadas
adivinen cuántas empanadas se perdieron. Después, cuando uno analiza la plata y las empanadas, de 102 empanadas que no estaban, ¿cuánta plata de empanadas apareció? Aparecieron la plata de 110 empanadas. De 112, se perdieron 2. Sí, la mayoría de la gente fue honesta. Al otro día hicimos la misma versión, pero con cizaña. La misma caseta, y tuvimos a 3 personas de mi equipo diciendo, no, allá se roban las empanadas. Así pasan, no, allá roban las empanadas. Allá, pasando por todos los que estaban en la plaza. Hacer lo que hacemos a veces en la cultura organizacional sin querer, ¿no? Allá. Y se aumentó de 2% el incumplimiento a 20%. Seguía siendo más honesta la gente, pero el efecto cizaña o hablar del incumplimiento en un día aumentó de 2 a 20 el incumplimiento. Es decir, ojo con el tema narrativo. No estoy diciendo que tergiversemos la realidad. A veces hay un problema y hay que mostrar el problema. Pero si enfrentamos ese problema como es que nosotros somos una desgracia, aquí todo el mundo, eso es imposible resolver. Hay que mostrar el problema en sus justas proporciones, también teniendo la capacidad para en los diagnósticos y en la mirada de la cultura, no solo ver los problemas, sino en nuestros activos. ¿De acuerdo? Creo que me extendí un poquitín. Gracias por su escucha. Esto es un poco más complejo. Intentamos contarles aquí varias de las cosas que hemos pensado y estamos haciendo, pero ahí estamos en el equipo del Laboratorio de Cultura Comportamiento de Positiva para sus órdenes, para atender sus inquietudes. ¿Vale? Muchas gracias. Después de esta primera charla de la mañana y agradeciendo a Henry Murray, es el momento de hacer una pausa de solo 5 minutos para retomar con la actividad académica de este Salón Antioquia. Y les informo que en contados minutos estaremos viviendo la 10ª jornada de enfoques clínicos, que va a estar muy interesante, a cargo de 3 profesionales, quienes van a hablar de temas relacionados como audiometrías y patologías auditivas, la revisión de los casos más frecuentes. También tendremos como tema el estado actual de la neumoconiosis en las Américas, y también hablaremos sobre los sistemas de vigilancia epidemiológica eficientes, claves para la implementación y puesta en marcha. En contados minutos, entonces, quienes deseen continuar en este salón, daremos inicio con esta jornada de enfoques clínicos, y también para que vayan preparando sus preguntas, sus inquietudes, que serán resueltas al final de la intervención de los 3 ponentes. Muchas gracias.